Bueno, hablaremos sobre tres temas. El primero es tórax y columna vertebral, el segundo es el sistema nervioso y por último el sistema nervioso periférico. Comenzamos por el tórax y la columna vertebral. Hablaré sobre la caja torácica. Cumple la función de proteger los pulmones, el corazón y los órganos mediastinales. Está formado por atrás por 12 vértebras torácicas. Adelante encontramos el esternón y lateralmente 12 arcos costales y cartílagos costales. Ahora les voy a hablar sobre el esternón, que es un hueso plano y alargado y acaba en punta. Está situada en la parte central y delantera del tórax, con la que se unen con las costillas superiores y las clavículas. Sus funciones son relacionadas con la seguridad del corazón, los pulmones y la aorta. Tiene una longitud de 15 a 20 centímetros. Posee tres segmentos: el superior, que ahí encontramos el manubrio; el medio, donde encontramos el cuerpo; y el inferior, donde encontramos el apófisis sifoides. Los arcos costales. Estos son huesos planos, largos y curvos, que forman parte de la caja torácica, y su función principal es proteger los órganos que se encuentran dentro de esta. La columna vertebral es un órgano situado en la parte media y posterior del tronco y va desde la cabeza, pasando por el cuello y la espalda, hasta la pelvis, la cual le da el soporte. Está formado por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas y 5 vértebras lumbares, el sacro y el coxis. Las vértebras son huesos cortos que se articulan con otros del mismo tipo, formando la columna vertebral. Partes de la vértebra. Encontramos lámina, pedículo, cuerpo, agujero, apófisis articular, apófisis transverso y apófisis espinosa. Ahora les voy a hablar un poco más sobre los tipos de vértebras. Tenemos las vértebras torácicas, que tienen el cuerpo vertebral alargado transversalmente. El agujero vertebral es triangular, de base anterior, de apófisis espinosa corta, poco inclinada y bifurcada en su vértice. Su agujero transverso en base a su apófisis transversa. Las vértebras torácicas. Semicarrillas articuladas, su cuerpo superior e inferior, para la cabeza de las costillas. El agujero raquídeo es relativamente pequeño e irregularmente circular. La apófisis espinosa es muy larga, prismática, triangular y muy inclinada hacia atrás. Las apófisis transversas presentan carrilla articular para la tuberosidad de la costilla. Vértebras lumbares. Su cuerpo es voluminoso. El diámetro transverso es mayor que el antero-posterior. El agujero es triangular. La apófisis espinosa es cuadrilátera y desarrollada para la posición horizontal. El sacro es una estructura ósea en forma de escudo que está localizado en la base de las vértebras lumbares. Está conectado a la pelvis, forma parte de la pared pélvica posterior y fortalece y estabiliza la pelvis. Ahora les voy a hablar sobre los músculos que encontramos en el tórax. Encontramos el transverso del tórax, que es un pequeño vientre muscular endotorácico. Su función es que al contraerse, tira hacia debajo de las costillas y de los cartílagos costales. Por lo tanto, es un músculo aspirador, siendo necesario para que pueda actuar en caso de la expiración forzada. También encontramos los intercostales, que son los músculos que se encuentran entre las costillas. Su función es que durante la respiración, estos músculos normalmente se contraen y jalan la caja torácica hacia arriba. En esto el tórax se expande y los pulmones se llenan de aire. Otro que encontramos es el elevador de las costillas, que son 12 músculos en forma de abanico, los cuales elevan las costillas. Participan en la inspiración normal, pueden participar en el movimiento vertebral o la propiocepción. Por último, el diafragma, que se localiza debajo de los pulmones. Es el principal músculo de la respiración. Es un músculo largo, se contrae de manera rítmica y continua, la mayoría de tiempo de manera involuntaria. En la inhalación, el diafragma se contrae y se allana, y la cavidad torácica se amplía. Por último, les voy a hablar sobre el mediastino, que es la parte del tórax que se encuentra entre el esternón, la columna vertebral y los pulmones.
Esta zona contiene el corazón, los vasos sanguíneos grandes, la tráquea, el tino, el esófago y los tejidos conectivos. Su función es de mantener una distancia adecuada entre los pulmones y las pleuras que lo rodean. Esta estructura, para poder contener a otros órganos, se divide en anterior y posterior. El caso clínico es un paciente de 70 años que acude a consulta por un dolor lumbar de aproximadamente 1 mes y medio asociado al esfuerzo. Este dolor se manifiesta especialmente en el lado izquierdo. Sobre todo aumenta al momento de iniciar algún esfuerzo físico y sobre todo por las mañanas. El tratamiento que le dieron fue que estuvo 2 semanas con antiinflamatorios para así poder disminuir el dolor y pueda tener una mejor movilidad. Y también le dieron unos ejercicios para que pueda realizar durante su recuperación y unos consejos y recomendaciones para prevenir futuras molestias en la zona. Ahora pasando al segundo tema, el sistema nervioso. Es un conjunto de células muy especializadas encargadas de mantener la vida de cada individuo, mediante el desempeño de una serie de funciones específicas, como la transmisión de impulsos nerviosos. La neurona es la unidad estructural del sistema nervioso, relacionadas específicamente con las funciones de excitabilidad, conductibilidad y trofismo. Consta del cuerpo celular y sus prolongaciones dendritas, y axón o cilindro axial. Su clasificación: tenemos los monopolares, que se encuentran en los ganglios raquídeos o espinales. También los bipolares o sensoriales, que se encuentran en los órganos, sentidos, células bipolares o retina. Multipolares del cuerpo, que nacen dendritas y un axón. Sinapsis es un proceso fisiológico que se establece de neurona en neurona como un medio de comunicación para transmitir información. Sistema nervioso central. Aquí encontramos el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está constituido por cerebro, cerebelo y tronco encefálico, que aquí se encuentran pedúnculos cerebrales, protuberancia anular y el bulbo raquídeo. La médula espinal mide aproximadamente unos 45 centímetros. Su función es que conduce los impulsos nerviosos del encéfalo al cuerpo mediante los 31 nervios raquídeos y controla los movimientos inmediatos y vegetativos. El hemisferio cerebral. Encontramos la cara externa y la cara interna. En la cara externa encontramos lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y el lóbulo occipital. En la cara interna, lo más resaltante en que encontramos es el cuerpo calloso, fornix y tálamo. El tronco encefálico conecta la médula espinal con los centros de pensamiento superior del encéfalo. Transmite señales entre el encéfalo y la médula espinal. Sus funciones involuntarias básicas, esas son las que maneja. Consta de 3 estructuras: el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebro medio. El cerebelo procesa información proveniente de otras áreas del cerebro, la médula espinal y receptores sensoriales, con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. Por último, los meninges. Existen 3 capas de membranas conocidas como los meninges. Protegen el cerebro y la médula espinal. La capa del medio es la aracnoidea. Es una estructura como una tela de araña, llena de líquido que amortigua el cerebro. Caso clínico: una mujer de 60 años que acude a consulta acompañada de sus familiares porque notan un deterioro de la memoria, aproximadamente una evolución de 3 años. La familia, preocupada, acude porque la paciente se comienza a olvidar, sobre todo al momento de que cocina, al momento que sale o cuando realiza algunas actividades, y últimamente lo hace más frecuente. Entonces le diagnostican Alzheimer. Lamentablemente no hay cura para esta enfermedad, pero los medicamentos y las estrategias de control pueden mejorar los síntomas temporalmente. Ahora pasaremos al último tema, que es el sistema nervioso periférico. Aquí hablaremos también sobre el nervio, que es un conjunto de axones que suele estar recubierto de tejido conjuntivo. El plexo nervioso se forma de la unión de un conjunto de varios
raíces nerviosas o nervios espinales. Los principales son los siguientes: el plexo cervical, que inerva el cuello, la parte superior de los hombros y del tórax, también parte de la piel y los músculos de la cabeza. El plexo lumbar inerva la pared anterolateral del abdomen, genitales externos y parte de las extremidades inferiores. Por último, el plexo sacro inerva las extremidades inferiores, la región glútea y la región perineal. Los nervios craneales. Aquí encontramos 12 pares que surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco encefálico, para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo de la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Aquí encontramos el olfatorio, que su función es para el olfato, el óptico, que su función es el campo visual, o sea, la habilidad para ver. El otro es el oculomotor, que se encarga de los movimientos hacia arriba y hacia abajo. El patético troclear, que su función es que moviliza el ojo hacia abajo y hacia afuera. El trigémino, su función es la sensibilidad de la cara y el movimiento mandibular. Un sensomoe, que su función es de abducción ocular. El otro es el facial, que se encarga de los movimientos de la expresión facial y el sentido del gusto. Cócleo vestibular, su función es la audición y equilibrio. El glosón faringeo, que se encarga del gusto posterior de la lengua y la faringe. El neumogástrico, que se encarga de la respiración, digestión y circulación. El espinal o accesorio, que se encarga de los movimientos del cuello. Y por último, el hipogloso, que se encarga de la motilidad de la lengua. Los nervios raquídeos son 31. Son aquellos que se prolongan desde la médula espinal y atraviesan los músculos vertebrales para distribuirse a diversas zonas del cuerpo, cuya función es motora, sensitiva y autónoma. Por último, los arcos reflejos, que son la unidad neurológica sencilla formada por una célula nerviosa, o neurona sensitiva. La función es que recibe y transmite un impulso producido por el estímulo hasta la médula espinal, donde conecta con una neurona motora, que a su vez transmite el impulso de reflejo de vuelta a un músculo o una glándula. Caso clínico: paciente de 59 años que tiene dificultad para caminar desde ya hace aproximadamente un mes. Presenta también debilidad y dolor en los miembros inferiores. El diagnóstico que se le da es que padece esclerosis lateral amiotrófica. El tratamiento de esta enfermedad depende de la etapa. Para esta paciente se le recetan medicamentos y una terapia para poder reducir el avance de esta enfermedad, pero lamentablemente no existe cura alguna.